Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente para poder continuar aprendiendo sobre este maravilloso curso de bioquímica. El día de hoy les traigo el tema glucólisis. Y bueno, como siempre ya saben, aquí están mis datos. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pueden consultarlo. Vamos a hablar hoy día del tema glucólisis. Pero para empezar, quiero que ya se vayan haciendo una idea de qué cosa es lo que vamos a hacer. Pues bien, vamos a dividir este término en dos partes. El primero, que va a ser gluco, que al hablar de gluco vamos a hablar de la glucosa. Y al hablar de la glucosa nos referimos al término gluco, viceversa. Y cuando hablamos de lisis, recuerden que lisis es romper, lisis es dividir, lisis es degradación. Entonces, al nosotros hablar de glucólisis, vamos a hablar de la degradación de la glucosa. Vamos a ver hasta qué punto llega la degradación de la glucosa. Hoy día tenemos en nuestra tabla de contenido, en primer lugar, la importancia biomédica. ¿Qué importancia va a tener que se metabolice la glucosa? Que la glucosa ya deje de entrar como al consumir carbohidratos, ingresa como glucosa, pero ¿qué importancia va a tener llevarla a su producto más pequeño? En segundo lugar, vamos a ver las reacciones, que son 10 reacciones para que se lleve a cabo la glucólisis. En tercer lugar, tenemos la regulación, 3 enzimas importantes, así como lo vimos en el capítulo anterior del ciclo de Krebs, que también hay 3 enzimas importantes que intervienen en esta glucólisis. Y por último, vamos a tener la relación clínica. ¿Qué va a pasar cuando existe la acidosis láctica y la deficiencia de piruvato sinasa? Vamos a ver ¿por qué se va a dar? Y bueno, aquí les doy una pista: por afectación de la vía glucolítica. Recuerden que le dijimos glucosa, lisis es ruptura, degradación. Entonces, ¿qué va a pasar por la falla, en otras palabras, de la glucólisis? En primer lugar, tenemos la importancia biomédica, como ya les había dicho. Pues bien, todos nuestros tejidos, para que puedan funcionar, para que puedan trabajar, van a necesitar glucosa. Y al hablar de todos los tejidos, va a ser tanto órganos, músculo. Vamos a necesitar de glucosa, porque la glucosa finalmente va a terminar convirtiéndose en piruvato. Y este piruvato va a convertirse en otro producto que ya lo mencionamos también en la clase pasada del ciclo de Krebs, que es el acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A va a ingresar al ciclo de Krebs, y en el ciclo de Krebs se va a producir la energía. Entonces, para nosotros poder tener energía, principalmente al principio necesitamos ingerir glucosa, ¿sí? La glucólisis va a ser la vía principal del metabolismo de la glucosa. ¿Por qué? Porque aquí vamos a utilizar netamente la glucosa para que se pueda degradar y pueda producir la energía. Van a haber otros mecanismos que también van a necesitar glucosa, pero no como producto principal. Esta glucólisis se va a dar en el citosol. En el citosol, recordemos que tenemos acá, vamos por acá, tenemos nosotros nuestra célula, tenemos la membrana, tenemos el citoplasma o citosol y tenemos el núcleo. Entonces es aquí en el citoplasma o citosol donde se va a dar la glucólisis. Y esta glucólisis puede ser de dos maneras: aerobia o anaerobia. Aerobia va a ser que va a necesitar de oxígeno, y anaerobia es cuando no va a necesitar de oxígeno. Entonces, cuando es aerobia, su producto final va a ser el piruvato. Pero cuando es anaerobia, su producto final va a ser el lactato o ácido láctico. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la glucólisis va a depender del tejido en el que se encuentre. Entonces, si sucede en el músculo esquelético, el rendimiento que va a hacer o cómo se va a dar la glucólisis va a ser anaerobio y va a producir, como les dije, el lactato. Si se da en el músculo cardíaco, va a tener un rendimiento aerobio, es decir, que va a necesitar oxígeno y por lo tanto va a degradar a piruvato. Pero ¿qué pasa? Cuando existen células cancerígenas, en el caso de las neoplasias, en el caso del cáncer, va a haber un aumento de piruvato. Por consiguiente, un aumento de lactato. Por consiguiente, y esto va a producir entonces un entorno ácido.
porque el aumento de lactato vendría a ser el aumento de ácido láctico. ¿Y qué pasa cuando hay mucho ácido láctico? Pues el medio se vuelve ácido, de lo que normalmente debe ser alcalino, pues ya no va a ser alcalino, sino que se va a volver ácido. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien las reacciones de la glucólisis. Como les dije en un principio, son 10 reacciones. La primera es que vamos a tener aquí nuestra linda y hermosa glucosa. Entonces, esta glucosa, por medio del ATP, va a formarse ATP. Recordemos que la ATP es adenosín trifosfato, es decir, que tiene 3 fosfatos. El ADP es adenosín difosfato, es decir, que va a tener 2. Va a perder un fosfato, entonces va a producirse la fosforilación de la glucosa, mediada por la enzima hexoquinasa. Y esto va a provocar la consecuente formación de la glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿por qué glucosa 6-fosfato? Porque el carbono 6 específicamente es que se va a fosforilar. Entonces, tenemos la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, como segunda reacción, se va a isomerizar por medio de la fosfoglucoisomerasa. Y va a formar la fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato va a cambiar a fructosa 1,6 bifosfato, mediada por la enzima fosfofructoquinasa 1. Aquí me faltó el 1. Esta va a ser una reacción de fosforilación, al igual que acá al principio, entre el ATP y sale el ADP, porque aquí esta reacción va a ganar un fósforo. Aquí estamos perdiendo energía, estamos utilizando energía. Luego de la fructosa 1,6 bifosfato, se va a dividir en dos, por medio de la enzima aldolasa, por eso se va a producir una ruptura. Entonces, gracias a la aldolasa se puede formar dos cosas. Se puede formar en primer lugar el gliceraldehído trifosfato, que es el de acá, o se puede formar el fosfato de dihidroxiacetona. Entonces puede formarse el fosfato de dihidroxiacetona y luego formarse el gliceraldehído 3-fosfato, o simplemente formarse de frente el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces jalamos al gliceraldehído por acá arriba, nos vamos acá arriba, y vamos a tener que, si se forma por el fosfato de hidroxiacetona, va a formar un gliceraldehído 3-fosfato, y por la otra ruta también, entonces vamos a tener dos gliceraldehídos 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato se va a oxidar y se va a fosforilar. Se va a oxidar porque recordemos que tenemos dos términos, oxidación y reducción, que se los dije en la clase de los carbohidratos. Si no estoy mal, la oxidación va a ser la pérdida de electrones y la reducción va a ser indudablemente la ganancia de electrones. Entonces, al producirse una oxidación va a perder electrones, va a perder el hidrógeno. ¿Ok? Entonces se va a oxidar y una parte que pierde el hidrógeno se va a fosforilar. Y aquí interviene este compuesto que es el fósforo inorgánico. Va a ingresar el fósforo inorgánico para poder fosforilar. Esto se va a dar gracias a la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces el gliceraldehído 3-fosfato se va a formar como bifosfoglicerato. Va a formar dos moléculas de bifosfoglicerato. Entonces este bifosfoglicerato se va a fosforilar a nivel del sustrato, es decir que ahora va a producir energía mediada por la fosfogliceratoquinasa. Entonces ingresan dos ADPs, pero se forman dos ATPs. Entonces aquí hay una producción de energía. Al haber una producción de energía, ya vamos contando ahí para ver luego finalmente cómo se forma la energía, cuánto de energía nos da este ciclo de la glucólisis, si finalmente nos da energía o finalmente consume energía. Entonces, aquí tenemos el bifosfoglicerato. Este bifosfoglicerato se va a convertir en 3-fosfoglicerato. Luego de la fosforilación a nivel de sustrato, van a haber dos moléculas de 3-fosfoglicerato. Y bueno, va a haber una isomerización en la que se va a ver un cambio de algunos compuestos de la molécula a otro sitio gracias a la fosfoglicerato mutasa y se va a formar el 2-fosfoglicerato.
Luego de formarse el 2-fosfoglicerato, va a producirse una deshidratación de este. Va a perder H2O. La deshidratación va a perder H2O, mediado por la enzima enolasa, y se va a formar el fosfoenolpiruvato. Igual 2 moléculas de fosfoenolpiruvato. Entonces, este fosfoenolpiruvato, finalmente, como décima reacción, se va a producir nuevamente una fosforilación, disculpen, me da ganas de estornudar, se va a producir una fosforilación a nivel de sustrato gracias a la enzima piruvato-sinasa. Recuerden bien esta enzima, que es muy importante, que la vamos a ver más adelante qué pasa cuando hay una deficiencia de esta. Entonces estas dos moleculitas nos va a formar finalmente 2 moléculas de piruvato. Aquí nuevamente hay una fosforilación a nivel de sustrato en la que se va a generar ATP. Entonces, tenemos aquí que todas estas reacciones se dividen en 2 etapas. La etapa de la izquierda, que es la etapa de las exosas, porque recordemos que en la primera clase hablamos de las triosas, hablamos de las tetrosas, pentosas y exosas. Exosas son monosacáridos que tienen 6 carbonos, mientras que las triosas son monosacáridos que tienen 3 carbonos. Para que puedan ubicarse en eso, les recomiendo que vayan de nuevo a ver la clase, que también está colgada. Entonces, todos los productos de aquí van a tener 6 carbonos, mientras que todos los productos de aquí van a tener 3 carbonos. Entonces, aquí contamos. Tenemos al NAD, que durante esta reacción se producen 2 NADs. Se producen 4 ATPs, 2 de aquí y 2 de aquí. Aquí están los 4 ATPs. Pero tenemos que descontarle los 2 ATPs que utiliza aquí. Entonces, en conclusión, finalmente se forman 8 ATPs en toda la reacción. Entonces, esta glucólisis nos va a permitir, muy aparte de degradar la glucosa hasta piruvato, va a permitir la formación de ATP. Entonces, por consiguiente, la formación de energía. En tercer lugar tenemos la regulación. Pues estas son enzimas importantes que van a permitir que funcione, como les dije en la clase pasada también del ciclo de Krebs. Son enzimas que definitivamente, si falla un poquito, ya la reacción denla por perdida, porque son las más importantes en esta reacción. Entonces, estas reacciones son de tipo exergónicas, es decir, que van a producir calor, y van a ser irreversibles. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí la exoquinasa. Esta exoquinasa, ningún compuesto la va a activar, pero sí la glucosa 6-fosfato la va a inhibir. En segundo lugar, tenemos la fosfofructoquinasa 1, que va a activarse por la fructosa 2,6-bifosfato y el AMP, pero va a estar inhibida por el ATP, por el citrato y por el hidrógeno. Y en tercer lugar tenemos la piruvatoquinasa o la piruvatocinasa, que va a estar activada por la fructosa 1,6-bifosfato, pero se va a inhibir por el acetil-CoA, por el ATP, por la alanina o por la fosforilación dependiente del AMP cíclico. ¿Sí? Entonces aquí en la reacción tenemos aquí tenemos en dónde está cada enzima. Aquí está la exoquinasa cuando pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato, cuando se produce la fosforilación. Tenemos por acá la fosfofructoquinasa 1 cuando se pasa de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Y por acá tenemos la piruvatoquinasa cuando el fosfoenolpiruvato se degrada a piruvato simplemente. Entonces ahí tenemos nuestras 3 enzimas. Y como les dije, va a estar activada. Tenemos la fosfofructoquinasa, por ejemplo, aquí por el ADP, por la fructosa 2,6-bifosfato, por el AMP, muy aparte de lo que les he mencionado acá. Y aquí también vamos a tener que ser inhibida por el ATP, por el citrato. ¿Okay? Igual aquí también la exoquinasa. Ahora tenemos la relación clínica, la acidosis láctica y la deficiencia de piruvatocinasa. Vamos a hablar en primer lugar de la acidosis láctica. ¿Qué va a pasar en nuestro cuerpo? Cuando nuestro cuerpo tiene exposiciones a mercurio y al ion arsenito, estos dos van a interactuar con el ácido lipoico. Como una cosa para que entiendan, un dato acá adicional. El ácido lipoico, en nuestro cuerpo existen radicales libres, los famosos radicales libres. Estos radicales libres, su función va a ser oxidar las células. Entonces,
¿Cómo va a oxidar las células? Pues son moléculas, una molécula que va a tener un electrón desapareado. Entonces va a buscar qué cosa poner ahí. O sea, le va a faltar algo a esa molécula. Entonces va a buscar de dónde sacar ese algo. ¿Y de dónde lo va a sacar? Pues de las células. Entonces lo saca de las células y la célula se oxida y se muere. Entonces, ¿qué pasa? El ácido lipoico va a venir acá a actuar. ¿Por qué? Porque el ácido lipoico le va a dar eso que le falta a ese radical libre para poder llenarlo y que el radical libre no oxide las células. ¿Entiendes? Entonces, el ion mercurio y el arsenito van a reaccionar con el ácido lipoico. Entonces, al reaccionar con el ácido lipoico, se produce también una oxidación celular. Entonces va a inhibirse la fosfato deshidrogenasa y al inhibirse la fosfato deshidrogenasa va a haber una acumulación de piruvato, ¿me entiendes? Al acumularse el piruvato, o sea, al haber un aumento de piruvato, se va a producirse la acidosis láctica. ¿Por qué? Porque al aumentarse el piruvato, el medio se va a volver ácido y al haber mucho ácido en nuestro cuerpo, se va a volver ácido, valga la redundancia, entonces va a haber una acidosis láctica. Por otro lado tenemos la deficiencia de tiamina. Esta vitamina, también conocida como la vitamina B1, si no existe, no se puede metabolizar el piruvato. Entonces, si no se puede metabolizar todo el piruvato, va a haber un aumento de él y por lo consiguiente también una acidosis láctica. Y por último, tenemos la deficiencia de PDH por herencia, igual que en el caso de acá. Si no hay PDH o se inhibe su función, va a haber un aumento de piruvato. Entonces, ¿qué va a pasar? Un aumento de ácido, del medio ácido del cuerpo. El cuerpo se va a volver ácido. Y al haber un aumento del ácido, entonces se va a producir una acidosis láctica. Esos son los 3 casos más comunes en los que se puede producir una acidosis láctica. Y tenemos por acá abajo la deficiencia de piruvato quinasa. Recordemos que la piruvato quinasa, por acá abajo, nosotros tenemos al fosfoenolpiruvato, que mediado por la piruvato quinasa se descompone a piruvato. Pero ¿qué pasa si no hay esta piruvato quinasa? Entonces ese fosfoenolpiruvato va a llegar a oxidarse. No es que no va a tener cómo descomponerse, se va a acumular y al acumularse va a producir unos daños colaterales en otros órganos que finalmente van a desencadenar una reacción que va a provocar que tus globulitos rojos, tan bonitos que son ellos, van a descomponerse. Ya no van a tener forma bicóncava, ya no van a tener una forma media redondita, sino que se van a romper. Van a agarrar a tus órganos, a tu glóbulo rojo, lo van a partir así. Lo van a partir por acá, lo pueden partir por acá, por aquí. También al otro glóbulo. Así, con todos tus glóbulos rojos es lo que van a hacer, los van a romper. Entonces, ¿qué pasa si rompen tus glóbulos rojos? Ya no vas a tener la suficiente cantidad de glóbulos rojos en sangre, de glóbulos rojos sanos. Entonces, al no tener suficientes glóbulos rojos sanos, ¿qué va a producirse? La anemia. Recordemos que la anemia es la deficiencia de hemoglobina y la hemoglobina que está unida a los glóbulos rojos. Pero esta anemia no es anemia así nada más. Cuando los glóbulos rojos se rompen, se le agrega el otro término, hemolítica. ¿Ok? Entonces, aquí se va a producir una anemia hemolítica si hay una deficiencia de la piruvato quinasa. ¿Esto por qué sucede? Bueno, pues es por herencia. Normalmente por herencia se transmite la anemia hemolítica. La deficiencia de piruvato quinasa o por antecedentes étnicos, la tribu Amish. Recordemos que no todos los cuerpos son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Esta tribu, o este grupo, vamos a llamarlo así, tienen genes en los que existe deficiencia de piruvato quinasa. Entonces, a medida que van teniendo sus hijos, lo van transmitiendo, como les había dicho, por herencia. Entonces van transmitiendo. Y si tienes antecedentes de ellos, entonces vas a tener es muy probable que tengas una deficiencia de la piruvato quinasa. ¿Cómo lo identificamos? Pues vas a tener anemia, como les dije, la anemia hemolítica, esplenomegalia, ictericia, fatiga,
vas a estar pálido, obviamente, porque la anemia provoca eso, y una afección neurológica también. Para diagnosticar la deficiencia de la piruvato quinasa, vamos a hacer primero un examen de bilirrubina en sangre para comprobar y ver la relación también con el tema de la ictericia. Aquí se sacan análisis de sangre. También un conteo sanguíneo para ver sobre todo los glóbulos rojos. Prueba genética para ver si existe algún factor en el que se pueda, un factor que pueda provocar que tú tengas una deficiencia de la piruvato quinasa. De repente, todo está bien en tu cuerpo, pero el tema genético es lo que no va a permitir que tú tengas los niveles adecuados. Y bueno, pues finalmente los niveles de la aptoglobina, que también es algo que se encuentra en la sangre. Para tratarlos hay un tratamiento de sangre para disminuir el tema de la anemia. La esplenectomía, que va a ser una cirugía en la que se va a retirar este organito bonito de acá. O por otro lado, va a haber una exsanguinotransfusión en la que al bebé específicamente se le va a transfundir sangre. El donante va a donar sangre, valga la redundancia, y al mismo tiempo se le va a ir sacando la sangre al bebé para que pueda tener una sangre nueva. Bien, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias. Esta clase me ha gustado bastante. Espero que la hayan entendido, que la hayan disfrutado así tanto como yo. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias.